Bien, gusto saludarles. Estamos en la cintura de la semana, hoy el 12 a nivel de Radio Nuevo Mundo, donde ambos con José Pablo pues laboramos, cumpliendo sus 75 años, o sea, 3/4 de siglo de figurar al aire desde un 12 de octubre de 1947. Y hoy incluso uno de los oyentes nos recordó la señal, la frecuencia original AM, el 880, mientras que ahora estamos en el 96.1, pero en frecuencia modulada. Bueno, pero nos ocupamos de, sobre todo, el titular, al margen de que se consiguieron nada menos que 36 goles, y eso es un montón. Y a pesar de que un partido terminó 0-0 entre las formaciones de Atlético de Madrid y Brujas, que prácticamente el equipo belga está para pasar a octavos de final, una gran participación, y terminó con 10. Pero hubo un 1-7 de Liverpool, ahí se dio gusto Roberto Firmino, especialmente anotando doblete y asistiendo, también Salah, igualmente anotó Darwin Núñez, de verdad que Elliot, que es no muy conocido, bueno, se despacharon ahí con la cuchara grande los Reds, y también una victoria que muy destacada y calificadora, es el único que tiene puntaje perfecto, me refiero, bueno, dos son. Uno, y curiosamente los dos ganaron 4-2, uno de visitante sería 2-4. Eso es el Napoli en el Diego Armando Maradona, venciendo al Ajax, al que ya le había metido media docena en condición de visitante. Y luego estamos con el 2-4 que logró el Bayern, que iba 0-4, pero permitió 2 goles del Victoria Pilsen de República Checa. Pero nos centramos en qué? En que en el Nou Camp hubo nada menos que media docena de goles, hubo de todo, y eso lo estamos hablando de lo más cercano, de lo que acaba de terminar. Doblete de este señor, de Robert Lewandowski, y doblete de otro señor, en el caso de Lautaro Martínez, uno polaco en Barcelona, el otro argentino en el Inter. Y según nos reportaba Tommaso Alimelli, el buen amigo y que ha estado con ustedes varias veces acá en Contacto Deportivo, pues juegazo del Inter. Según él, hubo un robo deportivo en contra del equipo interista y debieron haber expulsado a Dembélé, etcétera. Bueno, el titular dice otro fracaso del Barcelona, porque para que no sea eso tendría que calificar. ¿Y cómo tendría que ser para calificar? Ganarle al primero directamente al Victoria Pilsen, que tendrá que visitar, y luego, porque ya le ganó en casa 5-1, lo único que ha hecho bien en el Nou Camp, y luego recibir al Bayern en la primera semana de noviembre, antes de que ya todos nos ocupemos de Mundial virtualmente y la Champions se vaya en octavos de final para el otro año. Tiene que ganarle, y que el Bayern le gane al Inter, y al mismo tiempo que el Victoria Pilsen le logre hacer daño al Inter. Esa combinación de resultados, José Pablo, me luce imposible. Podrá decir alguien, estoy anticipando porque todavía tiene algo de matemáticas. Las matemáticas son ciencias exactas, y aparte en duelos directos está en desventaja porque perdió uno y empató el otro, haciendo una tarea titánica. Resultó siendo, porque después de estar ganando por 1-0 pasó a perder 1-2, después pasó a perder 2-3 y finalmente dio el 3-3 ahí en un partido vibrante, eso sí, indiscutible. ¿Te sorprende, José Pablo, eso del Barcelona, que no cuaja en casa? Sobre todo si nos vamos incluso a la Liga, el único partido que no ha ganado fue con el Rayo Vallecano al principio. Sí, correcto. Y el único que ha ganado el Nou Camp fue contra el equipo de República Checa, que definitivamente es de menor nivel que el trío que termina de configurar ese grupo C. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal a todos? Un gusto, como siempre, saludarlos y acompañarlos una vez más aquí en Contacto Deportivo. El Barcelona no levanta, no mejora en condición de local, y principalmente en la Champions, porque en la Liga no anda mal, pero a nivel internacional, en la competición, que para eso se reforzó, para eso fue que se invirtió tanto, ¿verdad? Para que no les pasase lo mismo de ir a la Europa League, pues parece que el camino está muy cerca de que se vuelva a repetir, porque el Barcelona al final depende de ellos mismos y ellos no han sacado bien los resultados. No sé si es algo psicológico, como que a nivel internacional les cuesta mucho demostrar o plasmar su fútbol, o simple y sencillamente no dan la talla, porque esa podría
podría ser la otra situación. Lo cierto es de que matemáticamente todavía es posible, pero parece casi imposible, ¿verdad? Porque ganarle al Bayern en condición de local, es cierto que en el Camp Nou y todo lo que ustedes quieran, pero yo no creo que le vayan a ganar. Un muy buen resultado sería un empate, pero aún así lo veo difícil. El Inter la tiene un poco más fácil, más sencilla. Logró hacer su juego, logró ganarle en casa al Barcelona, empatar en condición de visita. El Inter hizo al final su tarea, ¿verdad? Y ahora, pues el Barcelona, con esa presión, creo que se le añade. Es más complicado, es más difícil porque saben que ya no pueden tropezar, saben que ya no pueden fallar, porque ellos mismos ya lo hicieron. Los errores permitidos, digámoslo así, ya los gastaron. Y ahora en este juego contra el Bayern, simplemente es ganar o morir. O sea, ahí no tienen de otro. Y en esa lucha pueden salir hasta perdiendo, ¿verdad? Porque el Barcelona, cuando sabe que está presionado y demás, muchas veces se va al ataque, lo agarran mal parado en la parte de atrás. La zona defensiva, con todo y los lesionados, creo que ha sido muy golpeada, ¿verdad? Muy golpeada por las ausencias que hay, por las bajas importantes, y como si todavía no se adaptase bien el equipo, como que sí tienen las figuras, sí es otro Barcelona, pero el jugar, porque al final es un fútbol de conjunto, ¿verdad? Pero al final jugar juntos parece que todavía no están bien acostumbrados, o no se plasma la filosofía de Xavi Hernández a pleno. Hay que ver qué es lo que pueda pasar, qué es lo que pueda suceder, pero de entrada yo ya lo veo muy complicado, Gustavo. Definitivamente, pues la Champions se ocupa cuando toca, no solo de miércoles, sino antes de martes. Y en la jornada de martes, pues no pudo el PSG con el Benfica, volvieron a empatar a 1. No pudo el Manchester City, pero clasificó por cómo están sus rivales. Fue a Copenhague, el técnico decidió, bueno, Haaland, descansar muchacho, o muchachón porque es grande, etcétera. Bueno, fue un 0-0 impensable, tomando en cuenta la capacidad generadora y goleadora que ha mostrado el equipo de Pep Guardiola. Pero la tensión por tratarse el 14 veces monarca del certamen, hablando del Real Madrid, presentándose en Varsovia, y donde el equipo, a través el equipo local ahí, el Shakhtar Donetsk, a través de Zhukov, al segundo 39 segundos iban del segundo tiempo, cuando superó la línea en toquecito ahí de Mendy, que saltó muy mal, y eso estuvo creciendo. Perdieron oportunidades los del Shakhtar para poder hacer más daño, y lo terminaron pagando caro con esa acción que está muy bien reflejada ahí. Asombrado Benzema por lo que está ocurriendo. Ya cabeció su compañero, vean la pelota que va a la par de la cabeza del arquero Trubin, y Antonio Rüdiger recibió por segunda ocasión el servicio de Toni Kroos y anotó con un saldo tremendo para él, porque ahí van a ver la escena, bañado en su propia sangre, noqueado el arquero también, que después regresó vendado de la cabeza, y ya como estaba por terminar, faltaban segundos para concluir. O sea, interesante, porque incluso se anotó segundos iniciando el periodo final, y se anotó segundos antes de terminar ya la adición otorgada por el árbitro. Y el Real Madrid prácticamente clasificó también con ese resultado, y Rüdiger anotó con 20 puntos, 20 puntos de sutura en la parte que va de la nariz hacia la frente. Tremendo, pero muy valiente el jugador teutón, que ya antes había avisado con un cabezazo también a centro entre alemanes, cross hacia Rüdiger, y la proyección. Eso quiere decir que está desesperado el Real Madrid. Correcto. Teniendo a sus defensas convertidos en improvisados delanteros, y así, aunque use máscara, que ahora se utiliza mucho, no creo que lo vaya a utilizar de titular, porque ese fue otro aspecto a mencionar, que el técnico Carlo Ancelotti movió varias piezas. Sí. No usó para nada a Carvajal. Están rezando para que Courtois se recupere, pero a Alaba lo tuvo que usar, a Modric lo tuvo que usar, y así a Vinicius también lo tuvo que usar, precisamente por estar abajo en el marcador. Y los dos empataron, pero uno clasificando a octavos
y el otro en casa empató y quedando casi eliminado al borde del fracaso, como lo dice el titular. ¿Qué te parece eso del Real, que incluso acaba de declarar Guardiola antes de ese partido que no ha conquistado Champions porque siempre está el Real ahí, como que dando a entender de que estando el Real y por lo que significa el Real, pues no se puede pasar, y ellos mismos les ocurrió. Correcto. En la ruta del Real hacia la conquista de su centro que está defendiendo su número 14. Bueno, en el caso del Real Madrid creo que es una situación total y completamente distinta. Parece que la competición fuese creada o diseñada para ellos, ¿verdad? Se les da muy bien. Creo que se transforman psicológicamente, pareciese ser otro, lo juegan muy bien, es un equipo duro, pelea, tiene cuota de gol, y el Real Madrid sabe aprovechar, ¿verdad? Y está acostumbrado a pelear en las últimas instancias, ¿verdad? Psicológicamente, cómo manejar esa presión y demás. Creo que ya la experiencia, el que no se ha movido mucho el plantel en los últimos años, son factores que sin duda alguna le ayudan, ¿verdad? Al cuadro merengue, muy distinto al Barcelona o al resto de equipos, que manejar esa presión ya a esas instancias, porque todos quieren ganar, pero no se puede hacer, simplemente solo uno puede salir ganador. Entonces, a mí en particular, pues me llama la atención eso. El Real Madrid ya sabía que la fase de grupos pues casi que la pasó caminando, entonces no había mucho que arriesgar en este último duelo, en este último partido, y al final de cuentas, ya sea como haya quedado el partido, eso es como es un poco más indiferente, sino el paso positivo que ha tenido el Real Madrid, y muy distinto y que contrasta, ¿verdad?, con la situación que vive tanto el Atlético de Madrid como el Barcelona, que parece que los equipos españoles ya solo es el Real Madrid a nivel de Champions. Sí, por eso le digo, parece que solo es el Real Madrid, y para la Liga y Javier Tebas y todo es un desastre esto. Absolutamente. Entonces hay que reconocer ese valor inmenso de esa franquicia que se llama Real Madrid, porque en la Liga domina 35-26, son 9 títulos más que el Barcelona, y en la Champions domina 14-7 del Milan. Entonces los números son elocuentísimos. Correcto. De esa dimensión gigante que tiene esa institución blanca. Así que todos los que le van al Real, que son un montón en el mundo, y aquí en Guatemala son competidores con el Barcelona, porque aquí creció mucho el Barcelona al influjo de Messi, pero lo cierto es que el Real es eso, el Real Madrid, y la corona que le pusieron en los años 20 del siglo pasado le queda caer justo a la cabeza de su gran dimensión futbolística. Así que hasta mañana.